Les invito, hermanos, a buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del 34 al 38. Lucas, capítulo 1, del 34 al 38. Dice la palabra: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Padre, gracias por tu bendita palabra en esta hora. Te agradecemos el poderla leer, estudiarla, y te suplicamos que ilumines nuestras mentes con tu espíritu, guiándonos a toda verdad acerca de ella, Señor. En tus manos nos ponemos y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuando con esta serie de estudios sobre el Evangelio de Lucas, en esta noche vamos a estudiar esta porción y el título del estudio es Nacimiento Virginal, un milagro divino. Nacimiento virginal, un milagro divino. Bueno, han ocurrido muchos nacimientos a lo largo de la historia humana, pero no hay uno que pueda compararse en cuanto a lo extraordinario que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre, Dios encarnado, el eterno, el verbo que, como dice la palabra en Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, concebido de manera sobrenatural. No podemos explicarlo. ¿Por qué? Porque es un milagro. Dios empleó a una virgen para que en cuanto a la carne viniera su Hijo, sin un padre humano. Es esencial para nosotros entender esto, ya que es la única manera, porque es la verdad y es la forma como Dios lo estableció, la única manera de explicar cómo Él podía ser Dios y hombre. Es decir, que si nosotros no entendemos esto, si se niega el nacimiento virginal, es negar la verdad acerca de Jesucristo en cuanto a que es completamente Dios y además completamente hombre. No aceptar esto es afirmar que es otro Jesús, es un Jesús falso, que como dice Pablo escribiendo a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 11, en el verso 4, dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado. Es decir, no reconocer el nacimiento virginal de Cristo es negar al Jesús bíblico. Si Jesús no tuvo padre humano, o sea, si tuvo padre humano, no fue más que un hombre como los demás. Y si fue realmente un hombre, no pudo ser el Salvador. Y si no hay Salvador, no hay evangelio, no hay salvación, no hay resurrección, no hay esperanza ni en esta vida ni más allá. O sea, son graves las consecuencias, sumamente graves, de ver a Jesús como un simple hombre. Bueno, de hecho, Pablo pronuncia una maldición ante aquellos que propagan tal mentira satánica. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, verso 8 y verso 9, dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo,
os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora, a pesar del sólido fundamento del nacimiento virginal de Jesucristo, siempre se han levantado falsos profetas, falsos maestros, que como dice Pablo escribiendo la primera carta a Timoteo en el capítulo 4, verso 1, los llama doctrinas de demonios. Y estos falsos maestros aparecen negando la deidad de Jesús. Hoy es un problema enorme en cuanto a la propagación del evangelio, la gran mentira de que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Han creado un Jesús parecido a ellos. Los dirigentes judíos dijeron con desdén a Jesús en Juan 8:41, nosotros no somos nacidos de fornicación. Y esto no era más que una insinuación, una acusación, una sugerencia de que él no era más que un hijo bastardo, un hijo de fornicación. Más tarde, escritos judíos propagaron la mentira de que el verdadero padre de Jesús fue un soldado romano que se acostó con María. Otros a lo largo de la historia han sostenido que Jesús fue un hijo natural de María y José. O sea, haciendo caso omiso a lo que dice la palabra en Mateo, en el capítulo 1, verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, la evidencia bíblica contradice claramente cualquier enseñanza que niega el nacimiento virginal de Cristo. Y nosotros tenemos la palabra de Dios como nuestra única regla de fe y práctica. Palabra de Dios, en consecuencia autoritativa, sin mezcla de error. De hecho, ese es uno de los principios que como bautistas sustentamos. Y la Biblia nos dice que Jesús nació engendrado por el Espíritu Santo. Hoy quiero que veamos algunos puntos en este pasaje de Lucas. En primer lugar, la pregunta que hace María. En el verso 34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, ante el sorprendente anuncio de que iba a ser la madre del Mesías, del anhelado y esperado Mesías, tal como lo consideramos en el estudio anterior y aparece en este capítulo 1, en los versos del 30 al 33, allí recibe el anuncio. Ella queda estremecida, queda confundida, dice el verso 29, que se turbó, estaba abrumada por las repercusiones de semejante anuncio y se preguntaba con todo derecho cómo podía ocurrir. Ella sabía suficiente biología como para saber que no podía tener un hijo en el plano humano si no había tenido relaciones sexuales. La idea de tener un hijo sin la fecundación de un hombre era inconcebible. Es imposible. Va en contra de las leyes de la biología. Por eso es que este nacimiento es un milagro. Y los milagros no se pueden explicar, porque dejarían de ser milagros. Ella creyó lo que el ángel le dijo, pero no entendía, no podía saber cómo se iba a producir. Ella se dio cuenta de que el ángel no le estaba diciendo que quedaría embarazada de manera natural, como resultado de consumar su matrimonio con José. No era eso. Ella comprendió que él le estaba diciendo que quedaría embarazada aún mientras era una joven adolescente, prácticamente virgen.
La pregunta de María no era una expresión de duda. Estaba expresando su anhelo por querer recibir o por recibir una explicación de cómo se efectuaría esto. Y es entonces cuando Gabriel, y esta es la segunda idea que quiero compartirles, le revela, le comunica la estrategia de Dios, el plan de Dios. Verso 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel simplemente le estaba relatando que se iba a producir un milagro. Esa era la estrategia de Dios. Le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Bueno, el Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad. En consecuencia es que Dios es también un agente activo en la creación del mundo. Ahora se volvería a convertir en un agente creador. El único que puede dar vida es Dios. Y en consecuencia, como dice la palabra en Génesis, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y estaba allí activo creando el mundo, creando la vida, tenía y tiene el poder para crear vida. Nuevamente crearía vida. En esta ocasión, en la matriz de María. No existe la más leve sugerencia en el pasaje, en el texto, ni en cualquier otro lugar de la Biblia que se iba a producir una actividad sexual humana para concebir al Señor Jesucristo. De hecho, si esta sugerencia, si esta indicación estuviera en la Biblia, la pregunta de María no tendría sentido. Por eso es que ella preguntó cómo será esto. Y el ángel comienza a revelarle que era por obra del Espíritu de Dios. Al reafirmar la profunda realidad de la intervención del Espíritu con el fin de resaltar su importancia, Gabriel le dijo a María, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aún la vida misma es un milagro, sin importar los agentes que intervengan. Cuando uno se pone a considerar la reproducción humana, cómo Dios dotó al hombre de la capacidad co-creadora con él de producir vida. Y cuando uno mira lo que es la concepción y el proceso posterior de la formación de la vida humana en el vientre de una mujer, vaya, es algo que se produce todos los días, pero no por eso deja de ser un milagro. Ahora, aún así, esto que aquí se está contando es algo que iba en contra de las leyes de la biología establecida por Dios, porque era la intervención sobrenatural de Dios en el escenario humano. Estamos hablando de la redención humana y no había otra manera de llevar adelante este plan. Interviene el Espíritu Santo. Gabriel le dice a María, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La palabra Altísimo es un título empleado en el Antiguo Testamento, viene del hebreo el Elión. El Elión representa a Dios como el gobernador soberano y omnipotente de los cielos y la tierra. Y ese gobernador soberano y omnipotente es capaz de hacer cualquier cosa. Solo Él podía hacerlo. Solo Él podía crear vida en el vientre de María. Y esto fue precisamente lo que ocurrió. Dice el verbo traducido como cubrirá con su sombra. Significa que iba a rodear, abarcar
o en el sentido metafórico, influir. Esto está hablando de la influencia creativa del Espíritu de Dios, cubriendo con su sombra a María para producir un hijo en su vientre. Un milagro creativo. Y esto iba a garantizar que dos cosas serían totalmente ciertas con relación al Hijo de María. En primer lugar, él sería un santo ser. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que iba a ser diferente a todo bebé nacido alguna vez. Sabemos que los bebés no han llegado cuando nacen a esa etapa de conciencia en la que comienzan a practicar el pecado. Pero no por eso nacen sin pecado. Decía David, en pecado me concibió mi madre. O sea, nació él con una naturaleza pecadora como todos nosotros, excepto Jesús. Todos los que han vivido en esta tierra, a excepción de nuestro Señor, han nacido pecadores. Ya hemos leído textos en el estudio anterior y ustedes los conocen. Son muchos que hablan de esto. Quiero leer ese pasaje de David, el Salmo 51, verso 5, que dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Él conocía perfectamente que era pecador. Era una disposición caída, pecaminosa. Era su condición desde la concepción misma. Y lo que se dice de David y lo que él dijo de él es cierto de todo ser humano. Él no estaba diciendo que era un hijo ilegítimo, sino que desde la época de su concepción fue pecador, a diferencia de Cristo. Eso es lo que significa el inmaculado Hijo de Dios. De alguna forma, más allá de la comprensión humana, Jesús fue totalmente humano, pero completamente sin pecado desde la concepción. Algunos han llegado a decir, bueno, si no tenía pecado no podía ser humano. ¿Y quién dice que para que seamos humanos tenemos que ser pecadores? Cuando Dios creó a Adán y Eva, no eran pecadores y eran totalmente humanos. La explicación de cómo podía ocurrir esto está envuelto en el misterio insondable de la encarnación. Nada. Usted puede leer un libro de teología y ahí se va a explicar el hecho teológicamente, pero nada, al final usted lo puede leer, recibir toda esa información y una gran cantidad de ideas para definirlo. Pero lo que está expresando es nuestra incapacidad para poder explicar esto, porque no lo tiene. Es un milagro. Jesús tenía que ser el santo Hijo de Dios para que su naturaleza fuera la del único ser santo, Dios Padre. De no ser eso, no podía ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús por naturaleza es el Hijo de Dios manifestado en carne humana. En las palabras del autor a la carta de Hebreos, lo diré como él lo escribió: el resplandor de su gloria. ¿De quién? De Dios. La imagen misma de su sustancia. Filipenses capítulo 2, verso 6. Filipenses 2, 6. Si alguien puede leerlo. Dice que no estimó ser igual a Dios. Claramente la Biblia establece que es igual a Dios. Bueno, ya vemos la pregunta de María, el plan de Dios y ahora la señal de Dios.
verso 36, dice la palabra, y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido un hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Miren, aunque María no pidió explícitamente una señal que la ayudara a disipar sus dudas, Dios, como ya dijimos, le otorgó gracia. Aunque ella no es una dispensadora de gracia, sí fue un recipiente de la gracia. Y Dios le dio gracia para fortalecerle en la fe. Y aquí le da una señal, y esta señal divina involucra a su pariente. ¿Quién? Su pariente mayor, Elisabet. La palabra pariente, sum genis, es un término amplio para un familiar. Y la relación exacta entre María y Elisabet no se explica en detalles. María debió haber estado emparentada con Elisabet por medio de su madre. La realidad es que la sorprendente noticia presentada aquí por la exclamación "he aquí", que sin duda María estaba oyendo por primera vez, fue que su parienta había concebido un hijo en su vejez. Ya saben quién era o quién sería. Juan. María era muy consciente de la esterilidad de Elisabet y también sabía que había pasado la edad de la fertilidad. Ella se debió haber llenado de asombro y de gozo al oír que aquella a la que de manera desdeñosa y de manera burlona y despreciativa llamaban la estéril, ahora estaba en el 6º mes de embarazo. No podemos sorprendernos. Sara fue madre a los 90 años, ¿verdad? El milagro que vivió Elisabet fue el de la concepción a edad avanzada, no el de la concepción virginal que María iba a experimentar. No obstante, esto fue una señal de parte de Dios para María de que Él es Dios, todopoderoso y hacedor de maravillas, y que Él y solo Él puede hacer lo que nadie más puede. Él es el Dios que se especializa en lo imposible. Dios concedió la señal no porque dudara de las palabras del ángel, sino para fortalecerla. Ahora quiero que veamos algo más. La soberanía de Dios. Verso 37. Porque nada hay imposible para Dios. Una cosa es decir que algo va a pasar y otra muy diferente es hacer que pase. María comprendió que lo que había oído era humanamente imposible. ¿Cuántas veces no nos hemos visto nosotros en situaciones imposibles? ¿Verdad? Que por donde quiera que miremos la cuestión no encontramos salida. Y preocuparnos simplemente nos confirma una y otra vez que no podemos hacer nada. Bueno, donde tú y yo no podemos, Dios sí puede. Por tanto, Gabriel le recordó lo que le recordó que debido al poder ilimitado de Dios, fíjense que le dice, nada hay imposible para Dios. Otras veces hemos hecho este ejercicio. Quite la palabra nada ahí y ponga su imposibilidad. Aquello que le drena la energía y le roba la paz. Aquello que le mantiene despierto por la noche. Aquello que ha intentado muchas veces resolver y no puede. Póngalo ahí. No es imposible para Dios. Si fue capaz de hacer lo que hizo con María para que su hijo naciera, la prueba que Gabriel le ofrece, según se indicó antes, fue que Elisabet había concebido a Juan. Si nada es demasiado difícil para la omnipotencia, entonces todo es posible para Él. ¿Qué dice el Salmo 115:3? Salmo 115:3.
Si alguien puede leerlo. Ese mismo es. Ese. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Daniel 4:35. Todo lo puede, es soberano. Su poder no conoce límites. Deuteronomio 3:24. Deuteronomio 3:24. Dios y solo Dios puede hacer todas las cosas. Él no está sujeto por las leyes de la naturaleza que Él mismo creó. Puede lograr cualquier cosa coherente con su naturaleza y sus propósitos santos. El recordatorio de lo que Dios había hecho en el pasado le aseguró a María el poder divino para cumplirle la palabra. ¿Qué hace María? Bueno, hemos hablado de esto en el estudio anterior. Ella es incuestionablemente un ejemplo de humildad y obediencia. Estas son sus palabras. He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Quién era María? La sierva del Señor. Ella dijo en el verso 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Es una respuesta humilde, donde se revela su disposición voluntaria al propósito de Dios, someterse a Él. Ella se vio como nada más que una humilde y dispuesta esclava y responde, hágase conmigo conforme a tu palabra. María no preguntó por José, quien evidentemente sabría que el bebé no era suyo. Por ello, tendría que enfrentar el estigma de la maternidad fuera del matrimonio. En aquel tiempo, en aquella cultura, esto era algo tremendo. Tendría que arrastrar el llevar una apariencia de adúltera. Un castigo para el cual la ley establecía muerte por apedreamiento. No obstante, en fe humilde y obediente, ella se confió a la voluntad de Dios. Quiero detenerme un poco acá, como lo hice el viernes pasado, y es para considerar estas retorcidas ideas que dentro del seno católico se han creado, y una de sus equivocaciones más atroces es convertir a una sierva, convertir a una humilde esclava en la exaltada reina del cielo. Tal adoración a María, creo que a ella debe consternarla y aterrarla, si sabe lo que está pasando en la tierra, porque es idolatría. No existe nada de reina del cielo, sino solamente un verdadero y eterno Rey, Dios Trino, Rey de todas las cosas. Esta elevación que el catolicismo hace de María no encuentra fundamento en las Escrituras. Ahora, sí es interesante que el concepto de reina del cielo sí aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y sí se menciona con relación a una antigua
religión pagana. La idea se deriva de creencias y prácticas asirias y babilónicas, frecuentemente durante la época del profeta Jeremías, una época de apostasía de Judá, contra la cual Jeremías tuvo que predicar de parte de Dios una y otra vez. Y esa idolatría provocó que Dios, por medio del profeta, pronunciara juicio. Vamos a ver Jeremías en el capítulo 7, verso del 16 al 20. Dice la palabra: tú pues no ores por este pueblo. Jeremías 7, del 16 al 20. Ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas. ¿A quién? A la reina del cielo, y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Yo creo que Dios diría exactamente lo mismo hoy con relación al culto a María. Fíjense que el verso 18 menciona la reina del cielo. ¿Quién era esta reina del cielo? Bueno, era la diosa pagana Istar, que también se conocía como Astoret y Astarte. Era la esposa de Baal, o Molot. Y debido a que estas falsas deidades simbolizaban la fertilidad, la adoración a ellas estaba mezclada de prostitución. Más tarde Dios vuelve a usar a Jeremías para confrontar a su rebelde pueblo por esta cuestión. Y en son de reto, ellos replicaron Jeremías 44, 16 al 19. Dice: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Fíjense qué osadía, qué rebeldía para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándose libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros hijos, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramar libaciones, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para triturarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? En realidad estaban diciendo: nos ha ido mal por no seguir rindiéndole culto. Esto me suena familiar. Los problemas que tenemos es porque no le hemos pedido a la Virgencita, o simplemente aquellos que no creen en la Virgen serán castigados. En respuesta, el profeta solemne les advierte claramente: viene juicio y es inminente. Miren los versos del 24 al 28. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres: oigan la palabra de Jehová, todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo:
cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd palabra de Jehová, toda Judá, que habitáis en tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive Jehová el Señor. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá. Pocos hombres. Sabrá pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto para morar allí la palabra de quien ha de permanecer, si la mía o la suya. Amados, estos textos nos recuerdan claramente que nuestro Dios es un Dios celoso. Y que no importa de quién se trate, ningún ser humano puede ser colocado en el lugar de Dios, ni siquiera acercársele. Adorar a María como si fuera la reina del cielo es mezclar el paganismo con la Biblia. Es blasfemar al verdadero rey del cielo. Es predicar que María es corredentora y mediadora de la gracia salvadora. Y esto agrava la visión falsa y sincretista de ella. Hoy mucha gente corre detrás de esto. Es increíble cómo el diablo tuerce la mente y el corazón de mucha gente que están ciegas y sordos. Porque tienen una devoción por María que no tienen por Dios. Increíble. Y una devoción por ella que no tienen por Jesús. ¿Por qué? Porque la especialidad del diablo es retorcer la verdad. Hay que ignorar todo lo que la Biblia enseña para mantenerse en una actitud de adoración, ya sea a María o a cualquier otra persona que se quiera poner en un lugar que no le corresponde. El dramático encuentro de María con el ángel Gabriel concluyó con este y corto y simple epílogo. Y el ángel se fue de su presencia. Tras cumplir su misión, regresó a la presencia de Dios. El Dios hombre iba a nacer. El unigénito Hijo de Dios iba a venir. Él salvaría al pueblo de sus pecados. Él, el Redentor, el vástago santo, el Rey que reinará por siempre. Y este relato muestra que las promesas de Dios se cumplen, como ocurrió con el caso de María. No importa lo imposible que nos parezca. Va a ocurrir. Él dijo que vendría por primera vez y vino. Él ha prometido regresar por segunda vez y lo hará. Su plan se cumple. Él usa siervos obedientes para llevar adelante sus propósitos. Siervos como María. Pero aún, si alguno de estos siervos se decide resistir, eso no va a detener el plan de Dios nunca. Sin tener en cuenta las repercusiones y riesgos potenciales, María reposó fielmente en el propósito soberano y salvador de Dios. Y esa es la verdadera magnificencia de María. Dios aún está haciendo su obra hoy. Tal vez no a través de milagros visibles, pero sí espiritualmente por medio de su pueblo que confía en Él y obedece su palabra. Dios hace grandes cosas con aquellos que humildemente se ponen en sus poderosas manos. Y todo para su gloria. Esta historia nos recuerda lo que Dios hizo para salvarnos, porque al final se trata de nuestra salvación. El milagro del nacimiento del Hijo de Dios. Un milagro que trae gloria a Dios. Un milagro que no tiene la intención de elevar a una humilde sierva a una posición que Dios
nunca quiso que fuera puesta. Porque Dios es el único. Y por eso, no solo la historia de Jeremías, todo el Antiguo Testamento nos recuerda una y otra vez cuánto Dios aborrece la idolatría. Porque es un pecado que atenta contra su propia persona. Es tratar de encontrar en una creación, en una criatura, lo que el Creador nos puede dar y solo Él, nadie más. Por eso cuando uno adora está reconociendo quién es Él y está reconociendo que ese lugar le pertenece a Él y solo a Él. No podemos, y que Él nos guarde, dejar ese lugar a otro. Que Dios nos ayude y que a la hora de exponer el Evangelio seamos claros en quién es Jesús y lo que hizo por salvarnos. Que el Señor nos bendiga.